básicamente a la conformación de carteles para afectar la contratación pública, es uno de los frentes de lucha más grandes para la Fiscalía General de la Nación y para la superindustria, persiguiendo todo tipo de conductas que la puedan conformar. Néstor Humberto Martínez Neira, Fiscal General de la Nación. Conferencia de instalación. Corrupción y prácticas anticompetitivas en la contratación estatal. Muy buenos días para todos. Un saludo muy afectuoso para el señor Superintendente de Industria y Comercio, el doctor Pablo Felipe Robledo. Nuestra presencia hoy aquí en gran parte para testimoniar nuestro reconocimiento, nuestra admiración al trabajo que viene desarrollando la Superintendencia en este campo tan importante de la supervisión económica y con tantos frutos. Un saludo especial a todos sus colaboradores, a los señores superintendentes delegados, a los exsuperintendentes aquí presentes, doctor Jairo Rubio, a quien recuerdo estimuló, como aquí se mencionaba, la ley 1340, con un hombre de estas tierras, el senador Álvaro Aston, que fue casualmente el promotor y gran gestor del proyecto de ley correspondiente en el Congreso de la República por aquellas calendas. Señor director de FENALCO, a los señores funcionarios de la Fiscalía General de la Nación presentes, al señor secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, el doctor Camilo Enciso, un saludo muy especial, y al fiscal Balbuena, que es uno de esos hombres ya no tan anónimos, que prestan un denodado servicio a la justicia en Colombia y que en este preciso campo de la actividad judicial ha puesto su primera cuota para que lo que tiene que ver con las prácticas anticompetitivas mediante el mecanismo de la colusión de oferentes ya tenga por primera vez en Colombia un caso que es un ícono en la lucha por la transparencia en la contratación pública. Y un privilegio estar con todas ustedes y todos ustedes, recordar caras tan amables, saber que no solamente tengo que contactarme con el rostro del crimen en el día a día. Es un privilegio estar esta mañana hoy aquí, llevando la palabra en nombre de la Fiscalía General de la Nación en un tema que nos une, que nos vincula en extremo a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Fiscalía General de la Nación. A la democracia colombiana no solamente la atosigan, la amenazan en estos tiempos las guerrillas, las organizaciones criminales. Muy particularmente y de manera silente pretenden capturar las instituciones democráticas en beneficio de sus intereses otros agentes. Es un hecho que en su propósito de esquilmar el patrimonio del Estado en todos los órdenes y niveles de la administración, la delincuencia está evolucionando y dando paso a verdaderas redes ilícitas, verdaderos carteles, verdaderas organizaciones criminales, en las que, hay que decirlo, desafortunadamente los particulares tienen una altísima cuota de responsabilidad. La contratación pública, que por principio debe consultar los intereses generales y los fines del Estado, se viene convirtiendo en un mercado explotado por poderosas mafias que pretenden monopolizarlo. Atrás quedaron los casos aislados de contratistas que incurrían en sobornos
la práctica que más señalábamos desde el punto de vista axiológico para obtener la adjudicación de contratos. Hoy estamos en presencia de sofisticadas redes que mediante acuerdos fraudulentos fijan los términos de las licitaciones, se distribuyen las adjudicaciones, subastas públicas, selecciones abreviadas, concursos, restringiendo la libre competencia que debe imperar en el mercado de bienes y servicios requeridos por el Estado para el cumplimiento de sus fines. Esta es, sin duda, una forma de corrupción privada con graves implicaciones en lo público, ya que las maniobras fraudulentas realizadas por particulares generan desequilibrio en el mercado de bienes y servicios, de los cuales se sirve el Estado, con el consecuente efecto en los precios de los mismos, en la calidad de ellos y, por supuesto, en la integridad del propio patrimonio público. Estamos hablando de procesos amañados para esquilmar a la sociedad en su conjunto, en contubernio con autoridades públicas casi siempre. Un ejemplo de la existencia de estos entramados la hemos conocido recientemente a partir de una investigación que ha compartido la Auditoría General de la Nación con la Fiscalía General. Mediante un juicioso estudio de algo más de 2 años, ha identificado 78 mallas, 78 redes, conformados por unos mismos contratistas que como personas naturales o jurídicas, bajo distintas razones sociales en cada proceso de contratación, pero con los mismos beneficiarios reales, a través de figuras de consorcios y uniones temporales, y con la presunta connivencia de un grupo de servidores públicos, han resultado ganadoras de centenares y centenares de contratos a lo largo de todo el territorio de la patria, alterando presuntamente las reglas de la libre competencia. Una primera indagación que ha hecho la Fiscalía sobre este informe permite concluir que en esas mallas coinciden los socios, unas veces como gestores, otras veces como capitalistas, pero siempre los mismos. Los revisores fiscales, contadores públicos que fungen hoy como revisores, contadores y en otras ocasiones como socios de las mismas mallas. Los interventores en estos contratos, socios en los otros. Los datos son escalofriantes. En los últimos 2 años, las entidades territoriales han contratado con estas mallas más de 20 billones de pesos. De ese monto, al menos 8.1 billones han sido contratados con oferente único, práctica que se está consolidando a lo largo de todos los entes territoriales y que ya ha sido denunciada desde diversos sectores por el vicepresidente de la República en varios casos y por la propia Cámara Colombiana de Infraestructura. Para ejemplificarles a ustedes de mejor manera lo que está ocurriendo, les quiero mencionar que una sola de estas mallas, integrada por los mismos socios, con compañías que utilizan un ropaje nominal diferente, es decir, con denominaciones que cambian para cada contratación pública, con los mismos revisores y los mismos interventores, ha recibido contratos hasta la fecha por 6.1 billones de pesos a través de 801 consorcios en 29 departamentos del país. El nivel de complejidad en la operación y los tentáculos de estas redes evidencia que en aras de repartirse los recursos del erario,
unas mismas personas están utilizando esas fachadas empresariales con comportamientos francamente promiscuos. Es decir, saben de todo. Y acreditan por doquier experiencia en los diversos aspectos de la contratación pública. Expertos en infraestructura, expertos en vivienda, expertos en acueductos, expertos en saneamiento básico, expertos en salud, expertos en vigilancia, expertos en alimentación escolar y expertos en programas de recreación. Así de claro. Las empresas seleccionadas solamente bajo una lógica capaz de explicarse en prácticas contrarias a la ética y en la diversificación de ciertas modalidades criminales conexas con los delitos contra la administración pública, tienen la habilidad para acreditarse como expertas en múltiples actividades. ¿Quién lo creyera? Las empresas a las que aludo, seleccionadas en estos procesos de único oferente e inusualmente rápidos, aparecen como expertas en recreación de infantes, personas mayores, y no se ruborizan acreditando experiencia también en ejecutar contratos de saneamiento básico, construcción de obras públicas. Desafortunadamente, la intensificación de las prácticas corruptas en todos los frentes y la dolosa asociación público-privada en la sofisticación de las formas de apoderamiento indebido de los recursos públicos no es ajena a ninguno de los sectores en los que se sustenta el bienestar de la población. Por ello, estamos empeñados en perseguir penalmente las prácticas restrictivas de la libre competencia que se realizan con el fin de alterar ilícitamente los procesos contractuales. En apenas estos 3 primeros meses hemos iniciado cientos de investigaciones. De aquí salgo para el departamento de Sucre, donde existen evidencias enormes de prácticas de esta misma naturaleza. Y las hemos priorizado a nivel nacional y seccional desde el propio despacho del Fiscal General de la Nación, donde se les hace seguimiento semanal. Hemos multiplicado la capacidad de la Unidad de Lucha contra la Corrupción y antes de finalizar el año, la Policía Económica Financiera de la Fiscalía tendrá 100 contadores públicos, la mayor parte de los cuales son expertos en auditoría forense, que serán avesados sabuesos en esta tarea. No más impunidad en la contratación pública. Solamente si mostramos que el Estado no va a tolerar de manera silente lo que está ocurriendo, se recuperará el poder disuasivo de la acción penal y los ciudadanos comprenderán que delinquir sí cuesta. La Fiscalía sabe que para perseguir eficazmente la colusión en las licitaciones públicas es necesario adelantar un trabajo interinstitucional. Y en esta materia hemos encontrado el mejor de los colegas, el mejor de los socios, la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta epidemia no desaparecerá de un momento a otro y es además una realidad incontestable que la Fiscalía no puede enfrentarla por sí sola. Por ello necesitamos del apoyo de la Superintendencia. Necesitamos un trabajo articulado para prevenir, investigar todas estas formas de corrupción, pero también del apoyo de los gremios, como la Cámara Colombiana de Infraestructura, que se ha dado a la tarea de coadyuvar este empeño de la Fiscalía. Un ejemplo de colaboración interinstitucional en esta materia se da en la investigación que la Fiscalía adelanta con el apoyo de la Superintendencia contra el controlante y los representantes legales de varias empresas de vigilancia privada
que, según lo establecido, se concertaron con el fin de alterar ilícitamente procesos de selección en entidades públicas, en la Secretaría de Integración Social de Bogotá, en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá, en la Corporación Autónoma de Chivor, en Coldeportes, en la empresa municipal de Cali. En todos estos casos, con la coadyuvancia de la Superintendencia, la Fiscalía logró detectar distintos patrones de comportamiento anticompetitivo referidos a estas empresas de un mismo beneficiario. Primero, presentarse en licitaciones como aparentes competidoras cuando en realidad las empresas de la competencia pertenecían al mismo grupo. Segundo, utilizar un manejo centralizado de la información referente al mismo proceso licitatorio, formulando de manera coordinada y concertada observaciones reiteradas en la misma dirección frente al pliego de condiciones, frente a los pliegos definitivos, con el fin escabroso de obtener la modificación de requisitos que favorecieran la pretensión del beneficiario real. Y tercero, compartir información de las propuestas ilícitamente de las distintas empresas del grupo que competirían en esos concursos. Gracias a esa acción conjunta de la Fiscalía y de la Superintendencia, entre los días 8 y 11 de agosto de este año, se imputaron cargos y se impuso medida de aseguramiento por varios delitos al controlante de las empresas cuestionadas, incluso el de acuerdos restrictivos de la libre competencia, el artículo 410A del Código Penal, que por primera vez salió del archivo y salió para quedarse. Vamos a seguir trabajando con la normativa existente en materia de actos de colusión. Seguramente se impondrá la necesidad de reformas, porque la tipología penal no recoge todo el proceso colusivo que puede darse en el proceso de contratación pública. Inclusive, el esquema de beneficios que trae el propio artículo 410A, que establece rebajas de pena y rebajas de las multas correspondientes para los delatores cuando son exentos de responsabilidad en el ámbito administrativo, terminan por entrar en conflicto con las mismas normas en materia penal y pueden afectar inclusive el desarrollo de principios de oportunidad que pueden ser muy importantes para estructurar una adecuada investigación penal en estas materias. Los resultados de la 13ª encuesta global sobre fraude de Ernst & Young muestran que Colombia está ubicada en la 6ª posición de fraude global dentro de 59 países. Pero en todo caso, Colombia ocupa el primer lugar en América Latina. De los 2.700 ejecutivos entrevistados, el 40% expuso que el soborno y la corrupción eran de común ocurrencia en el sector empresarial. El 71% de los encuestados refirió la común ocurrencia de prácticas antiéticas, tales como el ofrecimiento de regalos, viajes, con negocios o retener los conseguidos. Además, expresaron que es común la alteración de los estados financieros, muy común, para obtener privilegios contractuales. Insistimos, para la lucha contra este pernicioso mal, las sociedades y sus instituciones democráticas requieren implementar distintas estrategias que van desde lo preventivo y correctivo hasta lo sancionatorio, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito penal. El enfoque metodológico de las investigaciones debe comprender a la gran criminalidad como inmersa en una dinámica de mercado, lo cual exige a las autoridades un mayor esfuerzo para su desarticulación.
lo que impone estándares de control, prevención, análisis, especialización y grados de cooperación más altos. Este es uno de los temas que estamos trabajando para lograr como meta cero impunidad. Y por ello, siguiendo las experiencias de países que han sido más exitosos que nosotros en esta lucha, como los americanos, follow the money, estamos detrás de los activos ilícitos. No solamente buscamos las estructuras criminosas para capturarlas y conducirlas ante la autoridad judicial para que purguen penas de acuerdo con el régimen legal, sino que nuestra lucha contra la corrupción está llegando a los bolsillos de estas organizaciones criminales. La sentencia en el proceso penal no será la única que enfrenten los corruptos. Paralelamente a esta acción, hemos dispuesto que toda investigación que se inicie y que avance en un proceso de imputación requiere la apertura de un proceso de lavado de activos o de extinción de dominio. Y no vamos a parar hasta que logremos incautar la última de las monedas producto de la actividad ilícita en Colombia. Y a fe que lo estamos logrando. En apenas estos 3 primeros meses del año de mi gestión, hemos incautado ya activos por 2.2 billones de pesos. En una sola sentencia de extinción de dominio, incautamos 1.8 billones en activos que hoy forman parte del patrimonio de la nación y que hemos recuperado del patrimonio ilícito de particulares. Y adicionalmente, a los grandes capos de los carteles de las bandas criminales, como al cartel del Golfo, hace apenas 3 semanas, incautamos activos por 270.000 millones de pesos. Y esta semana ya hemos producido medidas de incautación por 280.000 millones de pesos adicionales en activos, en tal vez el operativo de incautación más importante que se haya hecho contra una organización criminal y que se va a formalizar la próxima semana. Vamos a quitarle las rentas al delito. Y en ese empeño hemos logrado en estos escasos 3 meses articular nuestra acción con la cooperación internacional, con el gobierno de los Estados Unidos, cuyo vicefiscal visita el próximo lunes a Colombia para suscribir el más ambicioso programa de cooperación bilateral contra las organizaciones criminales y la corrupción. Y que no se banalice entre nosotros la idea del fiscal general de la Nación cuando promueve la extradición de los corruptos. No. Es parte de la estrategia que quiero proponerle al país para finalmente ganar esta batalla contra la corrupción. Los corruptos no saben que en su designio criminal, cuando se llevan los activos de la nación utilizando el sistema financiero internacional y utilizan el clearing de la banca internacional que siempre toca puerto en Nueva York, le permite al gobierno americano asumir competencia sobre estos casos al amparo de las normas sobre delito de lavado de activos y de conspiración en territorio americano. Y advertidos del origen ilícito de esas rentas, pueden solicitar al gobierno de Colombia en extradición a estos corruptos. Bienvenidas esas solicitudes y, por supuesto, las autoridades colombianas tenemos que promover esa posibilidad. Para los colombianos,
Y en lo que toca al fiscal general de la Nación, debo decir que prefiero un corrupto extraditado en una cárcel de Estados Unidos y no pagando su pena en una casa por cárcel en Colombia. Y el martes de la próxima semana nos visitan por invitación del fiscal general de la Nación, la fiscal del Reino Unido y la procuradora general del Reino Unido, para reafirmar un nuevo compromiso de cooperación bilateral que hemos iniciado en nuestra pasada visita al Reino Unido, justamente en el empeño de ganar esta batalla contra las organizaciones criminales, contra la corrupción y particularmente contra la corrupción judicial, en la cual el gobierno británico está muy interesado en cooperar con el gobierno de Colombia y con la Fiscalía General de la Nación. Y al finalizar la próxima semana me reuniré con todos los fiscales de Centroamérica para avanzar en un proyecto de cooperación judicial que ya hemos iniciado con Panamá, país hermano que por primera vez ha empezado a ofrecer cooperación y pruebas judiciales que hoy ya tenemos en nuestro poder. La lucha contra la corrupción es global. Se acabó el escondite para los dineros ilícitos. Y hoy quiero convocar a todas las autoridades. Quiero agradecer la cooperación muy particular de la Superintendencia de Industria y Comercio. Quiero convocar el interés del sector privado por esta lucha para que coadyuve nuestro empeño. Y por supuesto quiero convocar a la profesión, a las profesiones liberales de nuestro país, a los abogados, a los economistas, a los ingenieros, a los contadores públicos. Las profesiones liberales tienen que repudiar cualquier forma de prestación de servicio a actividades de esta naturaleza. El caso reconocido ya mundialmente de Mossack Fonseca Papers compromete la actividad de nuestra profesión, de la profesión del derecho. Y la mano de la autoridad de investigación y de acusación en Colombia va a llevar a los tribunales a todos aquellos agentes que desde las profesiones liberales concurrieron en un concierto para delinquir mediante ilícitos que tienen que ver con falsedades, con fraudes procesales y con conductas de otra naturaleza, a deteriorar mucho más el tejido y el alma ético de la nación. No nos va a temblar la mano. Ese es nuestro compromiso y es la dimensión de nuestro juramento. Muchas gracias.